todos bienvenidos a Termómetro Económico, donde mediremos la temperatura semanal del mundo, con David Mendoza. Bienvenidos, mis queridísimos compañeros de este barco semanal que llamamos Termómetro Económico, donde le tomamos la temperatura al mundo. Aquí estamos en este hermosísimo 7 de marzo. Vamos a tener en los controles a Rafael Cedeño, en la edición y montaje a Raúl Sánchez, en las redes a Victoria Nieto, en la coordinación a Norángel Liscano y en la dirección al amigo Elías Santana. Vamos a escuchar nuestra primera canción de hoy. Hoy vamos a empezar con una canción. Este programa lo estamos dedicando a Gualberto Ibarreto. Programa hermosísimo, como todos los programas que siempre les preparamos. Y bueno, nada, vamos con nuestra primera canción. Si quieres hacer un sancocho al oriental, un sancocho bien sabroso, con cuidado a mí explicar. Si quieres hacer un sancocho al oriental, un sancocho bien sabroso, con cuidado a mí explicar. Si el sancocho es pescado fresco, pon primero a calentar, o como yuca y auyama con su poquito de sal, y la bananita verde que no debe de faltar, y la bananita verde que no debe de faltar. Cuando esto esté en la candela, no te olvides de agregar a mi cebollín y ajo, que es su sabor peculiar. Cuando esto esté en la candela, no te olvides de agregar a mi cebollín y ajo, que es su sabor peculiar. Y al ver, amigo mío, a la verdura ablandar, échese pescado fresco y limón sin reparar, y la botellita de ron que no debe de faltar, y la botellita de ron que no debe de faltar. Cuando esté en la candela, no te olvides de agregar a mi cebollín y ajo, que es su sabor peculiar. Cuando esto esté en la candela, no te olvides de agregar a mi cebollín y ajo, que es su sabor peculiar. Y al ver, amigo mío, a la verdura ablandar, échese pescado fresco y limón sin reparar, y la botellita de ron que no debe de faltar, y la botellita de ron que no debe de faltar, y la botellita de ron que no debe de faltar. Gualberto Ibarreto cantándonos ese tema maravilloso, el sancocho, un tema preciosísimo, como todos los temas que él interpretó. Ya vamos a hablar de Gualberto. Ahorita vamos entonces con nuestra editorial. Una editorial compuesta por una serie de aspectos del mismo tema: el camino hacia la dictadura. 3 ejemplos. Por cierto que sobre este particular, Raima, en su caricatura de la patilla del día de hoy, que sale junto con la del supermostacho, hace alusión a este tema. Cómo las democracias están siendo amenazadas por las dictaduras a través del voto popular, legitimidad de origen de las dictaduras. El camino hacia la dictadura, 3 ejemplos. Vamos primero con el camino electoral venezolano. Venezuela ha venido generando una serie de procesos, una serie de acciones para poder salir de este tremendamente mal gobierno, o este desgobierno que tiene al país totalmente destruido. Por cierto, muchas de estas acciones han sido impulsadas por políticos jóvenes, en algunos casos inexpertos, y también por móviles que no son tan puros. De tal manera que hemos logrado
estar en una situación bastante peor de la que estábamos antes de esas acciones. Me refiero específicamente al caso del gobierno imaginario de Juan Guaidó y de Leopoldo López. El leopoldismo en Venezuela no ha traído sino destrucción de la fuerza electoral de la oposición. Y cada vez que hay un ataque a la fuerza electoral de la oposición a través del leopoldismo, pues a Venezuela se le aleja el horizonte de ser un país liberto y saludable. Ese es el camino hacia la dictadura. El camino hacia la dictadura es no creer en el voto como la herramienta fundamental que tiene la sociedad para combatir este gobierno. Por eso me extraña tanto que a estas alturas haya periodistas que fustigan, atacan la ruta electoral, bajo el argumento de que esgrimen ellos que una dictadura no sale con votos, cosa que es cierta, pero a la vez no es cierta, porque una masa crítica que vaya y convierta esa fuerza en votos en unas elecciones es muy difícil de callar. Es muy difícil luego de parar esa masa crítica, de parar esa energía, esa fuerza, de ese vector, de tal manera que cambiaría totalmente las condiciones del país. Generaría unas nuevas condiciones muy superiores, mucho mejores que las actuales. Para aquellos que creemos que este país merece un gobierno distinto, democrático, un gobierno que crea en la libre empresa, que crea que los ciudadanos tenemos derechos económicos, derechos civiles, que no nos robe, que no nos quite derechos. De tal manera que es la ruta electoral, no hay otra ruta. Y esta es otra de las tristezas que da. Estas personas que esgrimen estos argumentos no muestran una salida. Prácticamente la única salida que muestran es la salida de Maiquetía o la salida de los autobuses que cruzan la frontera hacia Colombia. Esa no es la salida que nosotros queremos. Yo respeto en mi caso particular a todo aquel que ha tomado la decisión de salir del país. Yo en algún momento fui a Perú y volví, y fui a Chile. Y decidí que era mejor quedarme en el país luchando por Venezuela, por mi familia, por mis conciudadanos, por las cosas en las que yo creo. Y aquí estoy. Aparentemente somos tildados aquellos que creemos en la ruta electoral de colaboracionistas, prostibularios y una serie de epítetos verborreicos, canallescos, injustos, que en nada ayudan al país. No sé qué servicio hacen al país. También me llamó mucho la atención que se lancen a las primarias de la oposición políticos venezolanos que han estado defendiendo la tesis de la no participación, de la abstención, bajo el argumento de que la institución electoral es una institución maula y que se roba las elecciones. La verdad es que si no participamos en las elecciones, no hay votos que contar. Para que haya robo, tiene que haber elecciones, tiene que haber participación. De tal manera que los que no han participado no pueden cantar fraude, porque no han participado en las elecciones. Entonces me llama la atención que ahora sí, después de llamar a la abstención en las elecciones de gobernadores y alcaldes, y antes de eso en la Asamblea Nacional, después de entregarle en bandeja de plata a la Asamblea Nacional al gobierno, al super barriga, al super mostacho, al super embustero, entonces ahora también van a participar con ese mismo CNE
esa misma institución maula y corrupta. Me llama la atención eso también, pero bueno, celebro que participen y celebro que ya no se llame la abstención, celebro que haya un esfuerzo por ir de alguna manera unificada esa fuerza a las elecciones de 2024, a esas tentativas elecciones de 2024. Esperemos, porque está muy amenazado todo ese proceso, tanto el de las elecciones de 2024 presidenciales, así como el de las primarias. Esperemos que los caminos se vayan abriendo y que las cosas se vayan dando de la manera en que se puedan dar, pero que se den. Esa es la ruta hacia la democracia. No creer en el voto en Venezuela es la ruta a prolongar, es el camino a prolongar un gobierno que ha desmejorado tremendamente las condiciones democráticas del país. Lo que está ocurriendo en El Salvador, aplaudir la violación de derechos humanos sistemática por parte de un Estado comandado por un gobierno que ha sido facultado a través del levantamiento, de la suspensión de garantías constitucionales que no solo defienden los derechos individuales y civiles, sino que también defienden la democracia, el modelo democrático. Levantar eso y darle ese poder a ese gobierno para que viole sistemáticamente los derechos humanos de los individuos y además lo promueva a través de propaganda política por el mundo como un modelo a seguir. Me parece una cosa terrible, me parece una cosa insana, aún entendiendo que en el caso de El Salvador, las maras habían sometido a El Salvador por años a través de su acción delincuencial, penetrando instituciones de seguridad, partidos políticos, instituciones del Estado, habiéndose vuelto una especie de Estado dentro del Estado, habiendo exportado delincuencia, estilo delincuencial, técnicas delincuenciales, habiendo creado redes internacionales, pues evidentemente era un problema muy gordo que requería medidas extraordinarias. Sin embargo, eso no justifica que una vez capturados los supuestos delincuentes, porque todavía no han sido sometidos a juicio y no se les ha declarado culpables de ningún crimen, estas personas privadas de libertad sean expuestos como animales. Eso no me parece correcto. Y además la figura del sensible, del presidente de cristal, el señor Bukele, esgrima como argumentación para sus desmanes contra los derechos humanos, que estas personas han violado los derechos humanos de quienes han agredido. Y eso es verdad. Pero un Estado no respeta los derechos humanos de una persona porque esta persona merezca que le respeten sus derechos humanos. Un Estado, un gobierno respeta los derechos humanos porque son luchas que ha tenido que generar la humanidad para que estos derechos existan. Y entonces el Estado, el gobierno respeta, porque de otra forma se convertiría un Estado en un gobierno salvaje, que es hacia donde va el gobierno del señor Bukele. Lamentablemente, estamos probablemente presenciando el inicio de una nueva dictadura en Centroamérica, sabiendo las consecuencias que eso tiene. Un hombre que tiene poderes especiales, que tiene un liderazgo mesiánico, que no respeta los derechos humanos y que se cree con la razón y con la verdad, sabemos hacia dónde conduce. Conduce hacia la dictadura. En el caso de Venezuela, bueno, aquí vinieron a hacer un homenaje, una conmemoración de los 10 años de la muerte del señor Chávez, que dejó a Venezuela
desde el punto de vista democrático, desmejorada, que creó las condiciones para que exista la situación que hoy existe, que es un responsable directo de la pobreza del país por sus políticas, tanto en el marco o en el área política, así como en el área económica, por sus decisiones en ambas áreas. Bueno, fue conmemorado, y en esa conmemoración vino Raúl Castro, un gran demócrata, ¿verdad?, del universo, un gran demócrata conocido por renunciar al poder, por llamar a elecciones de voto directo, por legalizar partidos políticos en Cuba. O mejor, este no es Raúl Castro, ¿verdad? Quizá yo estoy hablando de otro Raúl Castro, porque el Raúl Castro que vino para acá es el Raúl Castro que hace todo lo contrario, al igual que lo hace el señor Daniel Ortega, que es capaz hasta de quitar ciudadanía a personas que tienen liderazgo político y que no están de acuerdo con él. Ese es el camino hacia la dictadura. En el caso de Estados Unidos también es preocupante. Lo de Estados Unidos es preocupante porque es el país más poderoso del mundo. Y ya el segundo país más poderoso del mundo, que es China, vive una dictadura comunista. Sería triste pensar que el señor Donald Trump, que seguramente tiene amplias posibilidades de ser el candidato republicano, del Partido Republicano, es probable que el presidente Trump pueda llegar al poder en Estados Unidos. Si el señor expresidente Donald Trump llega de nuevo al poder en la potencia más grande del mundo, habiendo gobernado ya su primer gobierno, y habiendo demostrado que no es un demócrata y que no reconoce perder las elecciones, ¿quién puede pensar que una vez terminado su periodo, él va a entregar la presidencia? Que no va a intentar modificar el funcionamiento de las instituciones en Estados Unidos. Si este señor es un dictador potencial. Ayer mismo decía que él era un gran amigo de Vladimir Putin y que si él estuviera en el poder, él acabaría con esa guerra con una llamada telefónica en un día, cosa que es totalmente falsa. Lo que sí le creo es que es un gran amigo de Vladimir Putin. Lo que sí le creo es que él sabía que Vladimir Putin quería invadir Ucrania y que probablemente lo conversó y lo aprobó. Ese es el camino hacia la dictadura. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestra editorial, el camino hacia la dictadura. 3 ejemplos: Donald Trump, Nayib Bukele y aquellos que dicen y que tildan de colaboracionistas, de prostibularios, a quienes creemos que la vía electoral puede mejorar las condiciones del país. Habiendo terminado la editorial, vamos con nuestro queridísimo Gualberto Ibarreto. En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu alpiste me cansé.
jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale de beber. Déjame encender la luz, no quiero nada. Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez que ofrece para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte de tu alpiste, me cansé. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale de Estamos de vuelta. Escuchamos nuestra primera canción, El Sancocho, de Luis Mariano Rivera. Y escuchamos nuestra segunda canción, Lo que era ya no será, El Gorrión. Vamos un poquito a decir quién es Gualberto Ibarreto, aunque Gualberto no necesita presentación para los venezolanos. Quizá de otras partes del mundo nos están oyendo y no saben quién es. Aunque yo lo dudo, que no sepan quién es, porque es una figura muy importante de la música folclórica venezolana. Gualberto José Ibarreto Barrios nace en El Pilar, municipio Benítez, Sucre, el 12 de julio de 1947, apodado también La Voz de Venezuela, el cantor de La Voz del Pueblo, el Pichón. Luis Mariano Rivera le decía, lo bautizó como La Voz de Venezuela. Cantante barítono que maneja como instrumentos la voz, el cuatro, el piano, eventualmente guitarra y la mandolina. Su pareja, la señora Berta de Ibarreto, sus hijos Cruz y Elena. Practica el galerón oriental, la malagueña, el polo, la jota, boleros, y yo agregué baladas porque acabamos de escuchar una balada. Hizo sus primeras presentaciones en 1973 en la Universidad Central de Venezuela y luego participa en la ULA, que fue la universidad donde estudió, en el primer festival de La Voz de Venezuela, y ganó el primer lugar con una canción llamada La Cerecita, de Luis Mariano Rivera también. Trabajó en RCTV, en la radio hizo famosa la canción María Antonia, canción que vamos a escuchar en un rato. Graba su primer disco con la disquera Promus. Su repertorio contiene canciones de autores como Luis Mariano Rivera, a quien ya mencioné, Enrique Hidalgo, José Sifonte, Simón Díaz, Rafael Salazar, Augusto Ramos, Chelique Saravia, José Ramón Villarruel, el autor de María Antonia.
Y por supuesto canciones de él, como A Cuerpo Cobarde. Fue nombrado en 2011 Patrimonio Cultural Viviente de Venezuela, con total justicia. Ha tenido relación con las disqueras Velvet, Polygram, Disqueras Unidas, Sonográfica y con la Promus, que fue su primera disquera. Y ha grabado más de 17 discos y ha tenido colaboraciones numerosas. Ha ganado diversos premios en Venezuela. Es un cantante extraordinario, de una voz muy rara, una voz masculina, hermosa, una voz de hombre de pueblo. Tiene unas interpretaciones increíbles. Enfermó, estuvo peleando contra su enfermedad, se mejoró. Y bueno, hoy tenemos el placer de escucharlo. Yo tuve la suerte de escucharlo en vivo junto con Simón Díaz en un concierto que dieron hace unos cuantos años ya en la Universidad Metropolitana. Esos dos grandes. En ese momento quizás yo no tenía conciencia de la fortuna que tenía de estar allí viendo a esas dos figuras emblemáticas de la canción venezolana. Tuve esa fortuna y estoy muy agradecido con Dios por haberme dado ese regalo. Vamos a escuchar de nuevo en la voz de nuestro queridísimo Gualberto. Vamos a escuchar una nueva canción. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida siente, te juro que adelante esperaré por ti. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás
Hemos escuchado Anhelante. Bello tema, bello tema. Hoy es 7 de marzo, Día Internacional o Día Mundial de los Cereales, del campo, en Venezuela. En el mundo, Día Mundial de los Cereales. Les debemos un programa que analice el tema de la producción de cereales en el mundo. Pronto lo vamos a preparar. Mañana, 8 de marzo, 8M, es el Día Internacional o Día Mundial de la Mujer. Día que empezó siendo llamado Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Hoy es Día Mundial de la Mujer o Día Internacional de la Mujer. En esa línea, revisamos el informe que genera las Naciones Unidas sobre el tema de las mujeres y el trabajo, sobre la igualdad de género. El trabajo doméstico, el mercado laboral, el poder de decisión o el empoderamiento, son algunas de las variables que analizan para generar el informe. Vamos a mostrar algunas cifras muy breves para no convertir esto en una tabla estadística sobre el estado actual de la igualdad de género en el mundo, haciendo la salvedad de que la pandemia alejó un poco el horizonte de la meta que se había creado para los objetivos de la Agenda 2030. Trabajo doméstico. En Occidente la proporción es más o menos de 1 a 4. Es decir, el tiempo que pasa las damas, las mujeres, en trabajo doméstico, en proporción al tiempo que trabaja un hombre en las labores domésticas, es casi de 4 a 1. 1.7 horas el hombre contra 4,2 horas la mujer, en promedio. Hay una desigualdad tremenda en cuanto a la repartición de cargas del trabajo doméstico. Eso es en Occidente, porque si entonces revisamos las cifras de África del Norte, que son los países árabes, y del oeste de Asia, tenemos que esa relación pasa de 4 a 1 a 7 a 1. Por cada 7 horas que trabaja la mujer, el hombre trabaja 1 sola hora en labores domésticas. En cuanto al mercado laboral, las mujeres representan, es decir, de las mujeres que pueden incorporarse, que pueden ser productivas, que tienen edad para formar parte de la fuerza laboral, solo el 47% de ellas está incorporada a la fuerza laboral, mientras que en el caso de los hombres, el 74%. En el caso de África del Norte y oeste de Asia, esa cifra disminuye por debajo del 30% de las mujeres que pueden trabajar y que están incorporadas a la fuerza laboral. Es decir, de cada 10 mujeres que pueden trabajar con remuneración, solo trabajan menos de 3. En Occidente, menos de 5. El empoderamiento de las empresas que conforman la Fortune 500, solamente el 7,4% de ellas está gerenciada, está dirigida por mujeres. El resto de esas empresas está dirigida por hombres. En el caso de la mujer incorporada a las fuerzas políticas, el 25% de los parlamentos en promedio del mundo está conformado por mujeres. Una cifra mucho mayor de la que había hace 20 años, porque esa cifra ha venido mejorando
paulatinamente con el tiempo. Es decir, las mujeres vienen incorporándose a la fuerza política, a los cargos políticos, progresivamente, pero todavía están lejos de la paridad. En cuanto a la educación, que es otra variable que se mide, pues se ha alcanzado la paridad en la educación primaria o la escolaridad universal de niños y niñas. Sin embargo, en cuanto a las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, menos del 35% de los graduandos son mujeres en estas áreas. Y eso se refleja también en el área de la investigación, donde menos del 33% de los investigadores son mujeres. En cuanto a la violencia de género, que es otra variable importante, determinante de la suerte de las mujeres, o de algunas de ellas, 1/3 de las mujeres en el mundo experimenta o ha experimentado alguna vez violencia física y o sexual por parte de las personas que conviven con ella. Es un número altísimo. Estamos hablando de 1/3. Es decir, más de 3 de cada 10 mujeres han experimentado alguna vez en su vida violencia física y o sexual por parte de quienes conviven con ella, de sus familiares, de su pareja. El 18% ha recibido esa agresión en los últimos 12 meses. O sea, alarmante también. Mueren en promedio, según las estimaciones que hacen los organismos, 137 mujeres asesinadas por quienes conviven con ellas, por sus familiares, por su pareja. Asimismo, 200 millones de mujeres están mutiladas sexualmente como práctica cultural en ciertos países del mundo. 200 millones de mujeres que están vivas han sido mutiladas sexualmente. Cerca de 40% de los países del mundo no ha logrado normar con severidad y precisión y crear marcos regulatorios para proteger de violencia a las mujeres. En donde sí se ha creado el marco regulatorio correspondiente, en los países que tienen el marco regulatorio correspondiente, el 75% ha mejorado la respuesta y las denuncias de mujeres en un 75%. Es decir, ya las mujeres no se quedan calladas aguantando el maltrato, sino que van y denuncian o toman medidas legales contra la persona que las está agrediendo, en el caso de ser un familiar. Tal día como hoy, el señor Alexander Graham Bell patenta el teléfono, patente que luego fue revocado, ¿no? Recientemente. En 1912 se anuncia el descubrimiento del Polo Sur. En 1965, en Alabama, Estados Unidos, manifestantes que estaban luchando contra la segregación racial y pidiendo el derecho al voto negro, fueron masacrados por las fuerzas del orden. Aquello generó un alboroto tremendo, aquellas imágenes sangrientas en Estados Unidos, y eso fue determinante para que se creara la ley que da derecho al voto, donde se incluye el derecho para que los negros voten. Imagínense lo importante que es el voto, lo que han luchado ciertas sociedades por el derecho al voto. ¿Cuánta sangre se ha derramado en el mundo por tener derecho a votar? Y en Venezuela unos señores irresponsables dicen, no vote porque el gobierno no sale con votos. No vote porque el CNE le roba el voto. No vote, quédese en su casa, entregue en bandeja de plata. Y yo me pregunto, ¿quiénes son los colaboracionistas? ¿Quiénes son los prostibularios? Los que vamos y estamos luchando porque la gente vaya a votar, que es la herramienta que tenemos los ciudadanos civilizados y que tenemos además el derecho a votar y que hay que rescatar el voto como el instrumento de lucha política de la sociedad, o aquellos que dicen que renuncies a la herramienta principal que tienes de lucha política y no votes y les entregues en bandeja de plata a aquellos que gobiernan de una forma
desmesurada y poco ética, que les entregues la vía y se la dejes libre para que sigan gobernando. Aquellos que llaman prostibularios a los que creemos en el voto como vía para generar caminos democráticos y que somos tildados de alacranes, prostibularios y todas estas cosas, bueno, yo les devuelvo, son ustedes los alacranes, son ustedes los prostibularios, son ustedes de patria, son ustedes los irresponsables que llaman a no votar y que le van quitando, le van esquilmando a través de hacerle el juego al gobierno, de auspiciar, de inflar, de insuflar la abstención, le hacen el juego al gobierno de que siga gobernando per secula seculorum. Son ustedes, no somos los que estamos luchando por el voto. ¿Cuánta sangre ha costado el voto en el mundo? Asimismo, tal día como hoy, se funda la BMW, para quienes les gustan los carros, pero tal día como hoy, y me parece que es una noticia sumamente importante, en 1991 se da el dominio .be para Venezuela en Internet. Y en el 2019, y esta es la cereza del pastel, en Venezuela ocurre el mega apagón, turbinas apagadas en el Guri, fundidas, y el país quedó por 8 días sin luz. En unos sectores 8 días, en otros sectores por 7 días. Recuerden que se fue recuperando la luz, la energía eléctrica se fue recuperando por partes. Aquello generó un antes y un después en cuanto al uso del bolívar. El apagón creó condiciones para que las personas no pudieran manejar los bolívares que tenían en las cuentas bancarias con las tarjetas de débito y con los instrumentos financieros electrónicos. Y recordemos que eso estaba en el medio de una crisis de billetes y monedas físicos, porque la inflación era muy alta y no daba pie con bola el valor del bolívar, y por tal motivo no habían suficientes billetes y monedas físicos en el mercado. La gente no tenía cómo comer, porque además esto viene a alimentar una crisis que se estaba generando producto de que las personas no tienen capacidad para consumir y se compraba lo que se iba a comer del día. No había inventarios de alimentos en las casas. Eso generó una ruptura tremenda que impulsa el uso del dólar como moneda. El pueblo venezolano, en medio de aquella crisis, empezó a hacer sus transacciones con el dólar como moneda de intercambio. Así se dolarizó el país, y al gobierno no le quedó otra que permitirlo. Esa situación, el pueblo venezolano resolviendo la crisis por sí mismo y tratando de poder evadir, de poder sortear todos los obstáculos que este gobierno pone para la vida cotidiana, logró resolver una tremenda crisis. El apagón del 2019 es una fecha histórica en Venezuela, muy subestimada, y para nada se descarta que en cualquier momentico ocurra una situación similar en Venezuela, porque no se han resuelto los problemas fundamentales que tienen que ver con los servicios públicos. Eso no se ha resuelto aún. Espero que con el nuevo gobierno, que va a tener que sortearla muy bien, porque no va a ser un gobierno fácil, se puedan hacer las inversiones necesarias en los servicios públicos venezolanos para que estos funcionen como habían funcionado durante años.
con la calidad que estábamos acostumbrados a que funcionaran los venezolanos. Ahora los dejo con Gualberto y A Cuerpo Cobarde. Cobarde, como te menea, yo cargo una fea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como te menea, yo cargo una fea, que Dios me la guarde. ¿Qué te pasa, musa? Musa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, musa? Musa, ¿qué te pasa? Entre las hay cruza, y entre cruza y laza, entre las hay cruza, y entre cruza y laza. A cuerpo cobarde, como te menea, yo cargo una fea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como te menea, yo cargo una fea, que Dios me la guarde. Hombre parrandero no debe morirse, hombre parrandero no debe morirse, para divertirse con sus compañeros, para divertirse con sus compañeros. A cuerpo cobarde, cobarde como te menea, yo cargo una fea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde como te menea, yo cargo una fea, que Dios me la guarde. ¿Quién fue el que te dijo que yo no venía? ¿Quién fue el que te dijo que yo no venía? Porque no tenía un sendero fijo, porque no tenía un sendero fijo. A cuerpo cobarde como te menea, yo cargo una fea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde como te menea, yo cargo una fea, que Dios me la guarde. La puerca conmigo y yo con la puerca conmigo y yo con la puerca me gruñe y yo coño puerca, la puerca me gruñe y yo coño puerca. A cuerpo cobarde como te menea, yo cargo una fea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde como te menea, yo cargo una fea, que Dios me la guarde. Estamos de vuelta. Vamos a revisar unas noticias que son muy importantes. En Irán se han dado a la tarea de lanzar objetos con veneno para que las niñas se envenenen en la escuela. Las niñas, imagínense que usted manda una niña que es su hija a una escuela y entonces alguien, una serie de fanáticos que además pretenden que las mujeres sigan siendo oprimidas. En esos países no hay piedad, no hay respeto por las mujeres. Usted la mande al colegio y alguien se dé a la tarea por simple capricho religioso de envenenársela, de matársela. No solamente agrediendo al género femenino, no solamente agrediendo a la niña en sí, que es la más afectada, también agrediendo a la familia que manda a su hija para la escuela. Esto está ocurriendo en Irán. Irán tiene que vivir un cambio político, religioso en algún momento, porque no pueden seguir tratando de esa manera a las mujeres. No pueden seguir tratando de esa manera a sus mujeres. No tienen derecho de hacerlo. En algún momento ese país va a vivir una verdadera revolución en este sentido. No lo dudo ni por un segundo, porque no es posible que eso esté ocurriendo a estas alturas. Y lo traigo a colación porque precisamente mañana es el Día Internacional de la Mujer y estamos diciendo que se han hecho avances tremendos en cuanto a la escolaridad mundial y que estamos 50 y 50 entre niños y niñas. Hemos logrado incorporar a las niñas a la escolaridad, pero eso no significa que eso sea fácil o que no estén pasando trabajo esas niñas
o que no tengan amenazas tremendas esas niñas en esos países donde pues las mujeres son vistas de una forma muy retrógrada, de una forma bestial, de una forma abusiva, de una forma muy ofensiva. Por otra parte, el diario El Universal de México reporta, según palabras de Margarita Palomino, una ex magistrada que es presidenta de una organización que se llama 50+1 en Puebla, dice que la violencia de género o la violencia contra la mujer aumentó, la violencia política. Las mujeres en Puebla están siendo objeto de maltrato o de violencia por sus ideas políticas. Y advierte que no solamente son maltratadas por hombres, sino por otras mujeres. Algo insólito. Eso está ocurriendo en México. Cambiando un poco de tema, hay otra noticia muy importante que pareciera pasar por debajo de la mesa y que la reporta el Washington Post el día de hoy. Y es que el FBI y el Pentágono, según documentos, han estado trabajando en un software de reconocimiento facial para la vigilancia de la ciudadanía. De tal manera que usted esté vigilado todo el tiempo por drones y por cámaras puestas en la ciudad. Perdido totalmente el anonimato y la población sometida a un control total por parte del Estado y de los organismos de seguridad. Esto no es cualquier cosa, esto es algo muy grave. Porque es un Estado como el Estado chino. Están planteándose la vigilancia tal cual como está ocurriendo en China. Por otra parte, voy a hablar de fútbol una sola nota, muy breve, y es que el cuerpo técnico de Pekerman está metido en un tremendo chisme, porque aparentemente el señor Pascual Lescano, según reporta Meridiano, el diario Meridiano, hizo o tuvo algunas conductas impropias, tuvo algunas conductas poco éticas, es decir, corrupción. Y esa es la mano derecha de Pekerman. Por tal motivo se pone en peligro el proyecto de Pekerman. Yo puedo decir rápidamente que yo todavía no he visto los resultados del trabajo de Pekerman. Y también repito, como dijo un periodista deportivo, Richard Méndez, que si se van a ir, que se vayan de una vez para que nos dé tiempo de crear un nuevo proyecto antes de que empiecen las eliminatorias al Mundial. Fue un placer, espero que hayan disfrutado el programa. Nos vemos el martes que viene y los dejo con Gualberto Ibarreto y María Antonia, su primera hit. María Antonia es una mujer que está loca de remate, de la locura que tiene, duerme entre el escaparate. María Antonia es una mujer que está loca de remate, de la locura que tiene, duerme entre el escaparate. María Antonia, tú estás loca, dejarte de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia, tú estás loca, dejarte de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. Cuando amanece furiosa con su marido pelea, se baña sobre la mesa y duerme entre la batea. Cuando amanece furiosa con su marido pelea, se baña sobre la mesa y duerme entre la batea.
María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia se lava el pelo con agua oxigenada y le dice a su marido: aquí no ha pasado nada. María Antonia se lava el pelo con agua oxigenada y le dice a su marido: aquí no ha pasado nada. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia es una mujer que está loca de remate, escribe con una escoba y barre con un papel mate. María Antonia es una mujer que está loca de remate, escribe con una escoba y barre con un papel mate. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. Llegamos al final de Termómetro Económico. Te invitamos para el próximo martes a las 10 de la mañana con David Mendoza por radiocomunidad.com.